Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy acaba de salir una noticia que ha hecho historia en el sentido de que un paso hacia adelante para la humanidad en esta idea de la justicia, en esta idea que la ley es igual y aplica para todos. En Israel, un país del Medio Oriente, se acaba de condenar a 6 años de cárcel a el expresidente que tuvo que demisionar en el 2007 precisamente bajo acusaciones de haber violado a una mujer y haber acosado sexualmente a 2 otras. Y hoy una corte de Tel Aviv lo acaba de condenar a 6 años de cárcel. Y esto pasa porque Israel es un país que desde su fundación en 1948 decidió abrazar, decidió abocarse plenamente a un gobierno profesional, a un gobierno tecnocrático, y el resultado final es que las cosas se deciden en función de la razón, en función de leyes que han estado construidas en base a la razón y la ciencia, y el resultado final es que el país se hizo rápidamente un país desarrollado, próspero, rico, y un país donde las leyes aplican por igual incluso a los poderosos, como son ser el presidente. El presidente de Israel no ocupa un puesto determinante, es el primer ministro el que tiene el máximo poder, pero el puesto de presidente es un puesto importante y se lo dan usualmente a alguien que tiene una gran estatura política y moral al curso de una vida de trabajo. Y este hombre pues había ascendido a lo largo del tiempo en el partido Likud, del partido de centro derecha de Israel, y había llegado hasta las posiciones de ministro en 2 ocasiones y finalmente el puesto de presidente. Pero hoy le acaba de caer una condena muy dura. Pero esto es únicamente para retrotraerlo en función a una tesis que hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, que el gobierno profesional es el gobierno que mejor garantiza la prosperidad a un pueblo. Es un gobierno que garantiza mucho más prosperidad que la democracia. La democracia, vemos infinidad de democracias latinoamericanas fracasadas, estados fracasados plenamente. Ahí tenemos Haití, está en estado de caos constante, pobreza extrema. Latinoamérica por todo, Centroamérica, estados donde el narcotráfico prácticamente gobierna áreas enteras del país, como en este momento en Alta Verapaz, en Guatemala, en el norte de Guatemala, en control de una banda de narcotraficantes mexicanos. Pero fundamentalmente el problema es la prosperidad. Honduras es un país que constantemente pues, vive flagelado por una gran cantidad de problemas, y algo que en este momento todos los hondureños se desean mutuamente es prosperidad en el próximo año, prosperidad en el futuro. Y esos deseos de buena voluntad usualmente en eso se quedan en buena voluntad. Las cosas no cambian, siguen las cosas mal, la criminalidad a niveles altísimos, el desempleo altísimo. Conseguir un empleo aquí es verdaderamente un esfuerzo titánico. Cuando se consigue pagan unos salarios miserables, etcétera, etcétera. Es una lista interminable de problemas que sufren, que adolecen, que padecen los hondureños, y la mayoría piensan que simple y sencillamente no hay solución. Yo recientemente en el supermercado más grande de Tegucigalpa me topé con una persona y me dijo: mire, me gustan mucho sus ideas, pero yo ya he abandonado toda esperanza de que Honduras algún día puede ser un país en donde la gente pueda vivir tranquilamente, pueda vivir en prosperidad. Esa perspectiva negativa la tienen una gran cantidad de hondureños. Y de eso precisamente lo que queremos hablar hoy. En el último programa de este año, del 2010, queríamos darles una excelente noticia, porque Honduras puede convertirse en un país extremadamente rico, incluso en el más rico de la tierra, en cuestión de tan poco como 4 años.
¿Cómo podemos aseverar estas cifras? Algo que parece tan contundente que aún si dijéramos ni siquiera en 10, ni siquiera en 20, ni siquiera en 30, la mayoría de los hondureños piensan que ni siquiera en 100 años Honduras va a poder salir de este atolladero. Pero sí, en 4 años es perfectamente posible. Cuando miramos los datos estadísticos de los diferentes países del mundo, hay aproximadamente 250 países en el mundo, y los analizamos objetiva y científicamente, y eso es lo que hace la ciencia, infiere de los datos existentes, infiere lógicamente conclusiones que todavía no existen, y así es como se crearon los celulares, los televisores, los automóviles, los aviones, los helicópteros, las refrigeradoras, los microondas, todo lo bueno, todo lo que es prosperidad en este planeta lo hicieron los científicos. Todos los progresos de la humanidad los hicieron los científicos, y haciendo inferencia de datos existentes se puede llegar a conclusiones muy coherentes, lógicas, que después se traducen en realidad. Entonces, a ese respecto queríamos comenzar por mostrar unas estadísticas de 2 países que hemos mencionado varias veces, pero uno de ellos en este momento estuvo bastante en las noticias. Ahí tenemos Qatar, y como pueden ver, la tasa de crecimiento, ese es el PIB, el Producto Interno Bruto, esa es la velocidad a la que crece la economía en promedio en cada año. Entonces ahí tenemos 6 décadas, desde los 50 hasta la fecha, y miramos que algunas han estado buenas, otras bastante buenas, otras espectaculares y otras incluso malas. Pero lo que queremos centrarnos la atención es sobre esa década de los 70, de 1970 a 1979, y miramos que el país creció a 30% anual. Honduras ha estado creciendo a 3% anual en los últimos 30 años. A esa velocidad tardaría como 100 años para llegar al nivel de desarrollo que tiene actualmente los Estados Unidos. Mostremos la estadística que sigue. Ahí tenemos otro país. Este país también creció en esa misma década a 30% anual. Entonces, y en los 80 otra velocidad espectacular de 15%. Y nuevamente miramos muy errático esas fluctuaciones en la tasa de crecimiento. Pero lo importante es ver lo que nos dicen los 70, cuando trabajamos desde la perspectiva científica, lo que nos dicen los 70 es que 30% de crecimiento anual es posible. Entonces, alguien dice, bueno, eso porque Qatar tiene petróleo y gas natural, y quien tiene petróleo y gas natural le va de maravilla. En realidad, lo que más tiene Qatar es gas natural, que no se vende tan fácil, no se vende tan bien como el petróleo. Y Nauru no tiene ni una gota de ninguno de los dos, ni de gas natural, ni de petróleo, ni de carbón, y aún así tuvo crecimiento de 30% anual. Y alguien dice, porque Nauru es una islita insignificante, 21 kilómetros cuadrados, y cuando sea así de pequeño, no es fácil creer. Es falso, completamente. Centroamérica es pequeñita y está mal. Haití es pequeñito y está mal. Toda la costa atlántica del África está llena de países insignificantes, súper insignificantes. Honduras es grande al lado de ellos. Guinea, Guinea-Bissau, toneladas. Regresemos al estudio, por favor. Toneladas de ellos, Guinea, Guinea-Bissau, Togo, Liberia, Sierra Leone, Swaziland, Lesoto, Ruanda, una gran cantidad, pero microestados con abundantes recursos naturales, con algunos con petróleo y nada. Honduras es rico, Honduras es 10 veces, 20 veces más rico que algunos de ellos. O sea, los salarios ahí son una décima, una veinteava de lo que son en Honduras. O sea, no tiene nada que ver el ser pequeño, eso no facilita. Y si ser pequeño facilitaría las cosas, entonces los Estados Unidos sería uno de los países más pobres, y es de los más ricos, y es el tercer país más grande del planeta, primero Rusia, después Canadá y después los Estados Unidos en dimensiones geográficas. No tiene nada que ver, y es la importancia de hacer un análisis objetivo y científico y tener la visión de conjunto, como dicen los estadounidenses, the big picture, ¿verdad? La gran visión. Bueno, el punto es que los datos de estos países nos dicen que es posible crecer a 30%, que Honduras podría crecer a 30%, porque otra acusación que tiene Honduras es que la cultura lo impide, y que la cultura, como la cultura es etnicidad, es religión, es idioma, es algo que no se puede cambiar. Entonces a largo plazo estaríamos con la misma cultura, de aquí a 20, 30 años. Entonces es inmutable, incambiable, y por consiguiente estamos condenados a ser por los siglos de los siglos pobres.
Pero no, miramos que Qatar, ¿qué? Está poblado por árabes. O sea, ¿qué son los árabes? Jamás han tenido una historia de super éxito allá por el siglo VII, como el siglo XIII. Después del nacimiento de Jesucristo fueron más o menos la región más desarrollada del mundo, pero eran súper pobres. Era porque las otras regiones estaban creciendo a una velocidad todavía más lenta. Entonces el planeta entero era completamente pobre. Y ellos, por esos siglos, fueron los menos pobres. Quien ha tenido el liderato mundial en los últimos 5 siglos han sido los países europeos, los países de origen occidental, de origen europeo, como los de Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda. Y así que eso nos dice que Honduras puede crecer. Nauru tiene una población muy similar como la de Honduras, muy similar como la población indígena del continente americano, y creció espectacularmente 30%. Entonces eso nos dice lo que es posible. Nuevamente mostremos la tercera estadística que nos muestra la falacia, lo falso que es esta tesis de que es porque tiene petróleo Qatar. Como les decía, lo que tiene en abundancia es gas natural, petróleo tiene poco. Pero Nigeria sí tiene petróleo en abundancia. Nigeria es el 8º más grande exportador de petróleo en el mundo. Y miren, ese es el nivel de riqueza en el 2009. O sea, ese es $2.000 en promedio lo que cada nigeriano recibió en el curso de todo el año. O sea, dividan eso por 12 para calcular lo que le entró en cada mes a cada nigeriano. Honduras es el doble, los salarios son 2 veces más altos. Entonces vemos a los Estados Unidos en 46.000, Honduras y Nigeria son países pobres, pero Nigeria es 2 veces más pobre que Honduras, pese a que está nadando en petróleo. No tiene nada que ver, quítense esa idea de los recursos naturales. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a continuar abordando de esto y vamos a demostrarles científicamente, matemáticamente, cómo Honduras en 4 años podría convertirse mucho más rico que los Estados Unidos y ser un país, un verdadero paraíso terrenal, en donde no solo se elimina completamente la pobreza, el desempleo, el subempleo, donde los salarios son altísimos, más altos que en los Estados Unidos, en donde no hay absolutamente ningún crimen porque todo el mundo está tan satisfecho con esos altísimos salarios, con esas esplendorosas condiciones de vida, que a nadie se le ocurre secuestrar, ni traficar drogas, ni siquiera, ni mucho menos a robar un celular. Así que por favor no se vayan, que cuando regresemos vamos a explicarles, vamos a demostrarles fehacientemente, así como quien demuestra que 2 y 2 es 4, que Honduras se puede convertir en 4 años en un país mucho más rico que los Estados Unidos de Norteamérica. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en el último programa del año 2010 y queremos darles esta buena noticia, mostrarles estos datos, esta aparentemente alocada idea, pero acuérdense que todos los científicos cuando por primera vez se les le presentaron la idea a parientes, amigos o otras políticos, por ejemplo, que lo único que están pensando es en ver cómo depredan el erario nacional o cómo obtienen mayores beneficios, o cómo se usan más mujeres con los dineros del Estado. Esos dijeron, están locos, esta gente no sabe lo que está hablando, perder el tiempo esta gente. Pero cuando los primeros científicos dijeron que ellos estaban creando algo que permitiría que las personas pudieran hablar por teléfono, o por ejemplo Thomas Edison a final del siglo XIX, Alexander Graham Bell, por ejemplo, con el teléfono, Edison con la electricidad, tantos otros descubrimientos, los hermanos Wright en 1904 con lo del avión, Carl Benz en 1886 en Alemania con el automóvil, el primer automóvil, y así una gran cantidad, Edward Jenner en 1796 con la primera vacuna, Alexander Fleming en 1925 con el primer antibiótico. 1925 con el primer antibiótico.
Cuando ellos presentaron eso y dijeron vamos a hacer que el ser humano vuele, vamos a hacer que el ser humano conduzca a una velocidad increíble, más rápido que los caballos, más cómodo con una carroza, etc. Todo el mundo dijo está loco, está desquiciado, hay que irlo a meter a un manicomio. Entonces, yo he estado en muchas universidades de Europa y en muchas universidades de los Estados Unidos, las mejores de esas dos regiones, y he presentado estas ideas y una gran cantidad de estos profesores me han dicho que estoy loco, que estoy delirando, que es un mundo de fantasmagoría en el que voy, pero cuando se las presento y ellos las tratan de refutar, de rebatir, son ellos los que quedan aplastados en la discusión y usualmente abandonan diciendo que ya no tienen más tiempo. Pero yo hasta la fecha no he perdido una tan sola discusión con ningún profesor de Europa, que ya sea universidades tan prestigiosas como las de Oxford o Harvard, no he perdido una tan sola discusión en el tema de cómo transformar radical y rápidamente a un país, incluso el más pobre del mundo, en un país esplendorosamente rico, en donde todo el mundo sea rico. Entonces, queríamos mostrar unas fotos que tenemos de un país, de uno de estos dos países que mencionamos que creció a 30%, y lo esplendoroso, lo que han logrado. Ahí miramos a Qatar, el mapa del mundo, ahí lo miramos desde lejos, como magnificado. Después, si avanzamos en la próxima foto, miramos nuevamente ya el cuadrito en la península arábica. Ahí es una península dentro de otra península. La península arábica es inmensa y este es uno de los países más pequeños de la península arábica. Y ahí está Qatar, ahí lo vemos otra vez un poquito más magnificado en café, y aún así se mira pequeño. Y si tenemos que avanzar hasta una foto en donde ya exclusivamente Qatar, apenas como 11.000 kilómetros cuadrados, 11.000 kilómetros cuadrados, o el ancho es más grande. Y esto es lo que es Qatar, 99.6% de su territorio es eso, lo que están viendo ahí, arena, hasta más no poder. Y ahí está. Es eso en lo que se ha convertido. Es lo que pasa cuando se crece a 30% anual, Por 10 años se construyen maravillas, palacios por todos lados, palacios para todo el mundo, porque ahí es donde vive el pueblo. Ahí es donde viven los obreros y las amas de casa, las humildes amas de casa que antes eran beduinas, que tenían que andar transitando en camello por el desierto, buscando un oasis de otro, porque como no había crecimiento económico, entonces no había prosperidad y tenían que vivir de lo que la madre naturaleza daba. Entonces, que eran los oasis, los poquitos oasis eran los únicos que brindaban agua y un poco de vegetación. Pero miramos que Qatar, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, se ha transformado en un país 3 veces más rico que los Estados Unidos. Hace 50 años era muchísimo más pobre que Honduras en aquel entonces, que obviamente Honduras en aquel entonces era mucho más pobre que lo que es hoy Honduras. Pero en un abrir y cerrar de ojos se transformó a velocidad supersónica. Entonces, lo que ha pasado en este país, lo que esto nos podemos inferir, lo que podemos deducir lógicamente de esto, científicamente hablando, en términos estrictamente científicos, es que Honduras también puede crecer a 30%, porque un país no depende de sus recursos naturales para crecer a 30%, no depende de un territorio grande, no depende de una cultura extraordinaria, no depende de nada, lo único que depende es de que quien va a decidir la política macroeconómica, que es el presidente de la República, sea una persona altamente competente, una persona lúcida, una persona brillante, para que genere tasas de crecimiento espectacular. Entonces, un verdadero Palacios, ese es un hospital en colaboración con el hospital de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Entonces importan los mejores médicos de los Estados Unidos porque les pueden pagar más que los que les pagan en los Estados Unidos. Y tienen recintos, hospitales, establecimientos, edificios más impresionantes que los hospitales de los Estados Unidos. Con dinero todo se puede hacer y el dinero sale del rápido crecimiento económico, o mejor todavía, del espectacular, del impresionante, del avasallador crecimiento económico. Entonces, regresemos al estudio, por favor. Entonces miramos lo que se puede lograr a corto plazo, lo que se puede transformar. Honduras se puede transformar en eso que han visto, un abrir y cerrar de ojos, creciendo a 30%, como creció Qatar en los 70, como creció Nauru en los 70. Un país puede transformarse, pero es 30% la velocidad máxima a la que un país puede crecer.
Bueno, hasta este momento, miren, hasta el siglo XVIII, hace unos 300 años, todo el mundo, en el planeta entero, en ese momento los dos países más ricos del mundo eran Inglaterra y Holanda. Y hasta ese entonces, aún en esos países que habían tenido tasas de crecimiento más rápido que los otros países de Europa, no digamos del resto del mundo, ahí nadie se le ocurría que un país pudiera siquiera alcanzar una tasa de crecimiento anual de 1% anual. ¿Por qué? Porque habían estado creciendo a 0.1, 0.2, 0.3. En el siglo XVIII empezaron a crecer ahí a mediados como a 0.4, 0.5 y estaban explotando las economías, estaban rugiendo de tan rápido que iban comparadas a las otras. Hoy día nosotros estamos plenamente insatisfechos aquí en Honduras, en Centroamérica, en Latinoamérica, con 3% de crecimiento anual. 3% en aquel entonces era velocidad supersónica. Pero el punto es que a los pensadores más brillantes no se les ocurría, no digamos a la gente común y corriente, no digamos a los oportunistas y ladrones políticos de aquel entonces, no se les ocurría que el país pudiera crecer a 1% anual. Hoy día, media humanidad, hasta los países africanos creen a 2%, 3% anual, facilito. Pero como lo sentimos, no es suficiente. Entonces queremos más, mucho más. ¿Qué tanto más es posible? Pues eso es lo que hemos visto. Que en esos dos países, en Nauru y en Qatar, hubieron años, 30% es una cifra promedio. Eso no quiere decir que en cada año hubo 30, 30, 30, 30. Eso quiere decir que en promedio fue 30, pero hubo fluctuaciones. Hubieron años de 20, otros años de 40, otros años de 10, otros años de 50, otros años de 0, otros años de 60, otros años con cifras negativas. Y otros años, óiganlo bien, hubo un año en Qatar y en Nauru, en donde la tasa de crecimiento fue de 100% anual. 100% anual. 100%, óiganla bien, 100%. Eso quiere decir que es posible, que no es una fantasmagoría, que no es una ilusión, que no es un delirio, que no es una ridiculez. Como me dijo un profesor de la maestría de economía, el posgrado de economía en Honduras, me dijo cuando le dije que había países como Nauru y Qatar que habían crecido a 30%, me dijo que estaba loco, que no sabía lo que estaba hablando. Pero en Honduras son famosos los intelectuales, los pseudointelectuales por saber bien poco del supuesto tema, que supuestamente son expertos. Pero lo que los datos nos dicen muy contundentemente, datos bien documentados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por la Organización Mundial del Comercio, por lo que se llaman de esas universidades propias, las mejores del mundo, como Oxford, Harvard, Cambridge, Yale, Stanford. Lo que nos dicen los datos es que eso pasó. Y si pasó, lo que nos dice es que es posible. Y como esos países no tenían una supercultura, no eran suecos, finlandeses, daneses, noruegos, algo por el estilo, no eran alemanes, entonces lo que eso nos dice es que nosotros también podemos crecer a una velocidad supersónica del 100%. Bueno, cuando regresemos vamos a demostrar con más detalles, con más datos, con más fuerza y solidez, cómo es posible que Honduras pueda crecer a 100%. Y si eso pasa en 4 años, somos el país más rico de la tierra, o por lo menos el más rico, mucho más rico que los Estados Unidos. Y con eso sería suficiente para levantar la cabeza y no vivir con la cabeza agachada, no vivir pidiendo limosna a todo el mundo. Así que por favor no se vayan, que pronto les vamos a mostrar cómo Honduras se puede convertir, cómo cada uno de los 8 millones de hondureños se pueden volver personas ricas, pero ricas en el sentido estricto del término, en el sentido literal del término. Así que por favor no se vayan, que ya regresamos. Bueno, ya estamos de regreso y estamos hablando de lo más importante, de lo fundamental, de lo esencial, de lo que más les interesa a los hondureños, cómo salir de la pobreza, cómo salir del desempleo, cómo salir de los bajos salarios. Y a la minoría hondureña, que son ricos,
cómo vivir, cómo poder disfrutar plenamente su riqueza, porque en este momento nadie la puede disfrutar, todos viven temorosos que los puedan secuestrar en cualquier momento, que se pudiera desatar como el año pasado, en el 2009, una guerra civil en donde pues los ricos iban a tener que salir huyendo del país, iban a tener que perder una gran cantidad, sus empresas, sus terrenos, sus casas, sus edificios, sus plantaciones, etcétera, 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 porque era la única manera segura de estar con vida. Entonces, ¿para qué? Pueda todo el mundo, para que los ricos puedan estar felices, los pobres tienen que dejar de ser pobres y hacerse ellos también ricos. Y es posible, sí, sí es posible, pero una cosa, antes de eso queremos aclarar una cosa, cometimos un error con respecto a la fecha. Este va a ser el primer programa del 2011, pero en este momento estábamos pensando en 2010, así que definitivamente esto es nuestro, si pudiéramos decir así, nuestro regalo navideño a los hondureños, la verdadera esperanza de que a corto plazo sus vidas pudieran cambiar radical y masivamente al punto de ser vidas en donde cada uno viva en abundancia, en el esplendor, en la riqueza. Entonces estamos hablando de que Honduras puede crecer a no solo 30% anual de manera sostenida, sino que a 100% anual. Si se creció en un año en dos países que uno no tenía más que arena y, si bien es cierto, tenía hidrocarburos como gas natural y petróleo, el otro, Nauru, no tenía ni siquiera eso, estaba perdido en el último rincón del mundo. La península arábica, Qatar, por lo menos está cerca de un gran mercado, prácticamente el mercado más grande del mundo, que es Europa. En cambio, Nauru está perdido en el Pacífico, fue colonia de Australia, está más lejos de Australia, está en el fin del mundo, en el verdadero fin del mundo, y no tiene petróleo, no tiene gas natural, no tiene carbón, no tiene ningún recurso, y más aún así creció a 30% anual, y en uno de esos 10 años, de la década de los 70, creció a 100% anual. Entonces ellos nos dice que un país sin una cultura escandinava, sin una cultura alemana, un país como eso, sin recursos naturales, sin ningún recurso natural, en la peor ubicación geográfica, en donde no queda cruzado cerca de ningún mercado de importancia, un país de esos puede crecer a 100% anual. Entonces, ¿qué pasa si un país crece a 100% anual? Queremos mostrar la última estadística que tenemos para que lo comprendamos matemáticamente. Así que si por favor nos pasan la última estadística que tenemos ahí. Y entonces, o la que seguía, exacto, esa es la correcta. Gracias. Miramos, en el 2009 Honduras tuvo un nivel de riqueza, un nivel de Producto Interno Bruto per cápita medido al poder adquisitivo. Ese es el término correcto de los economistas, pero lo traducimos en riqueza porque en realidad eso es lo que equivale, eso es el sinónimo. El nivel de riqueza que los hondureños tuvieron en el 2009, en realidad era el nivel de pobreza, porque en promedio solo fue $4,000, eso fue aproximadamente $350 al mes, que anda cerca del salario mínimo, efectivamente. Y esa es una media. Ya sabemos que hay unos que no tienen nada y otros que son millonarios. Entonces, si Honduras, si en el 2010 hubiese llegado un gobernante sabio, brillante, uno que hubiera brillado en el curso de su historia por haber hecho muchísimos estudios, por haberse especializado en economía, más particularmente en crecimiento económico, alguien que hubiese incluso descifrado cómo generar crecimiento espectacular, si hubiese llegado un hombre o una mujer que en el curso de su vida mostró honestidad al extremo, in extremis, como dirían los romanos. Entonces, Honduras pudo haber crecido ya en el 2010 a 100% y otra vez en el 2011 a 100%. Pero si hubiera crecido a 100% en el 2010, entonces eso hubiera significado que el ingreso per cápita se hubiese duplicado. Se hubiese duplicado y entonces ya para el final de este año los hondureños tendrían 2 veces más dinero en sus bolsillos que lo que tenían en el 2009. Y si en el 2011 volviese a crecer a 100% la economía, entonces nuevamente se duplicaría y pasarían a 16,000 lempiras. Eso ya sería en solo 2 años más que cualquier país latinoamericano, porque en este momento el país latinoamericano más rico es, o menos pobre, es Chile. Es un país que tiene en $15,000 de ingreso per cápita. Entonces Honduras en 2 años sería ya
Presidente es un puesto importante y se lo dan usualmente a alguien que tiene una gran estatura política y moral al curso de una vida de trabajo. Y este hombre pues había ascendido a lo largo del tiempo en el partido Likud, del partido de centro derecha de Israel, y había llegado hasta las posiciones de ministro en 2 ocasiones y finalmente el puesto de presidente. Pero hoy le acaba de caer una condena muy dura. Pero esto es únicamente para retrotraerlo en función a una tesis que hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, que el gobierno profesional es el gobierno que mejor garantiza la prosperidad a un pueblo. Es un gobierno que garantiza mucho más prosperidad que la democracia. La democracia, vemos infinidad de democracias latinoamericanas. Haber violado a una mujer y haber acosado sexualmente a 2 otras. Y hoy una corte de Tel Aviv lo acaba de condenar a 6 años de cárcel. Y esto pasa porque Israel es un país que desde su fundación en 1948 decidió abrazar, decidió abocarse plenamente a un gobierno profesional, a un gobierno tecnocrático, y el resultado final es que las cosas se deciden en función de la razón, en función de leyes que han estado construidas en base a la razón y la ciencia, y el resultado final es que el país se hizo rápidamente un país desarrollado, próspero, rico, y un país donde las leyes aplican por igual incluso a los poderosos, como son ser el presidente. El presidente de Israel no ocupa un puesto determinante, es el primer ministro el que tiene el máximo poder, pero el puesto de presidente... Muy buenas, bienvenidos al programa Análisis, donde hacemos el más grande esfuerzo por evaluar la realidad nacional e internacional de la manera más objetiva y científica posible. Hoy acaba de salir una noticia que ha hecho historia, en el sentido de que un paso hacia adelante para la humanidad en esta idea de la justicia, en esta idea que la ley es igual y aplica para todos en Israel, un país del Medio Oriente. Se acaba de condenar a 6 años de cárcel a el expresidente, que tuvo que demisionar en el 2007 precisamente bajo acusaciones de fracasadas, estados fracasados plenamente. Ahí tenemos Haití, está en estado de caos constante, pobreza extrema. Latinoamérica por todo, Centroamérica, estados donde el narcotráfico prácticamente gobierna áreas enteras del país, como en este momento en Alta Verapaz, en Guatemala, en el norte de Guatemala, en control de una banda de narcotraficantes mexicanos. Pero fundamentalmente el problema es la prosperidad. Honduras es un país que constantemente pues, vive flagelado por una gran cantidad de problemas, y algo que en este momento todos los hondureños se desean mutuamente es prosperidad en el próximo año, prosperidad en el futuro. Y esos deseos de buena voluntad usualmente en eso se quedan en buena voluntad. Las cosas no cambian, siguen las cosas mal, la criminalidad a niveles altos.